La imagen abre en una Jerusalén que ya no es, muros humeantes, ceniza sobre los dinteles, un silencio que guarda pasos que no volverán. La cámara no busca reconstruir lo perdido con datos fríos, busca el eco, el sonido de una trompeta lejana, una plegaria que se ahoga, y lo hace palpable. Sobre esa ciudad se proyecta un rótulo apenas audible, la destrucción del templo tiene fecha en la memoria colectiva, el año 586 antes de nuestra era. Ese número es, para el exilio, un peso que se mide en vidas arrancadas, en genealogías interrumpidas. Ese humus de memoria se traslada, hombres y mujeres son llevados a tierra ajena, nacen hijos que no conocen la fuente dorada del templo, y entre ellos, según la tradición, hay un joven llamado Daniel, formado en la ciudad pero moldeado por la caída. La escena cierra con la imagen del muro de los lamentos vacío, la piedra caliente aún bajo la nieve de una noche que pareció eterna. Una vivienda humilde, manos que empacan pergaminos y pequeños objetos religiosos en un saco. Luego, el traslado, caravanas hacia Babilonia, polvo que se pega a la piel, rejas que se convierten en aulas. Las deportaciones comienzan en el año 597 antes de nuestra era y culminan con la ruina de la ciudad en el 586 antes de nuestra era. Es en ese contexto donde Daniel es llevado a la corte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Del muchacho que oraba frente a un altar de Jerusalén al joven instruido en las letras, la lengua y la política de una corte extranjera, la transformación es total. Esta doble formación, raíz judía y adiestramiento babilónico, será la clave de su tensión interior, un hombre entre dos mundos. Un pergamino polvoriento, márgenes mordidos por la humedad, letras que respiran. Daniel, ya hombre maduro, abre un rollo del profeta Jeremías. Jeremías había hablado de 70 años de cautiverio. 70 años que pendían sobre el pueblo como una sentencia y, al mismo tiempo, como una promesa con fecha. Daniel cuenta sobre sus dedos las décadas que han pasado y las que quedan por pasar, en ese cálculo, una decisión, no esperar pasivamente. Si la cuenta llega a su fin, entonces la restauración es posible, pero depende del arrepentimiento y la súplica. Oficinas de gobierno en la ciudad de Babilonia, funcionarios y escribas, sellos de arcilla, órdenes que cruzan fronteras. Daniel se mueve con discreción, no como un prócer que reclama honor, sino como un administrador que conoce nombres y fechas. Es intérprete de sueños y sabio en artes de la corte, alguien que supo leer símbolos y tradiciones de dos mundos. Este dominio le da acceso a capas de poder. Más tarde, la llegada de Ciro, rey de Persia, marcará el ocaso del imperio babilónico hacia el año 539 antes de nuestra era. Daniel sentado junto a una ventana por la noche, sobre la mesa el rollo. La culpa no es solo personal, es la sensación de que la nación entera carga con una falta que lo supera. Siente que puede interceder, lo impulsa a preparar un momento especial, vestidura de luto, cilicio sobre la piel, comida limitada. No hay efusión melodramática, solo la concentración de quien sabe que va a hablarle a lo absoluto. Daniel pronuncia una confesión amplia que no intenta matizar su culpa, sino asumirla como colectiva: hemos pecado, hemos obrado mal. Su súplica es por el pueblo, por la ciudad, por el cumplimiento de la promesa de 70 años que Jeremías dejó como una posible vía de regreso. El ayuno, el cilicio y los signos de luto son formas reconocidas de súplica y reparación. Mapas que muestran la expansión de los imperios, sellos que certifican decretos. Hacia el año 539 antes de nuestra era el imperio cae ante el avance persa encabezado por Ciro, quien permitirá el retorno de algunos exiliados. La oración de Daniel no es únicamente política, es teológica. Sabe que los grandes movimientos son contingentes, pero también cree que los designios divinos pueden operar a través de ellos. Cada año es una cara, una lápida, una cosecha que no ocurrió. 70 es un ciclo que pretende cerrar una herida histórica. Daniel escucha el clamor de aquellos que han perdido la memoria de su casa. No se trata de una ansia egoísta, sino de la voluntad de restaurar un orden espiritual y social que sostenga a toda una comunidad. La madrugada entra con sonidos lejanos.
Daniel mantiene los ojos abiertos, y en ellos se ve una luz que no corresponde al candelabro. Aún ora y confiesa cuando un mensajero llega. Su figura pertenece a la imaginería que conecta lo humano con lo divino, un canal abierto por la plegaria auténtica. Manos que tiemblan, pliegues de la túnica, un soplo que no es viento. El mensajero se planta como quien trae un archivo y un mandato. Sus palabras son explicación, un calendario, las famosas 70 semanas, que mezclan años, decretos y el destino de la ciudad santa. ¿Qué significa realmente ese calendario? ¿Quién será contado y quién quedará fuera? Cuando una ciudad espera 70 años, no solo cuenta tiempo, cuenta expectativas, traiciones y la posibilidad de que lo divino use a los reinos de este mundo para rehacer la historia. La respuesta llegó en la noche, pero la noche todavía guarda la explicación. El amanecer trae un cielo pálido sobre Babilonia. La ciudad despierta entre gritos de mercaderes y el golpeteo de martillos en los talleres, pero Daniel apenas lo percibe. Sus pensamientos siguen anclados en las palabras que escuchó durante la noche. La figura del mensajero no ha desaparecido del todo de su memoria, la voz que pronunció 70 semanas aún vibra como un eco en las paredes de su mente. No es un número casual, es un código, un mapa temporal que abarca mucho más que el fin del cautiverio. Mientras las calles se llenan de ruido, Daniel repasa mentalmente cada fragmento que logró retener. Las 70 semanas no son solo 70 semanas, son periodos que se suceden, cada uno marcado por restauraciones, crisis y un clímax de sufrimiento antes de la justicia final. El mensajero habló de una ciudad reconstruida, pero también de muros levantados en tiempos de angustia, de un ungido que sería cortado, y de una desolación que llegaría como oleada. En su interior, Daniel siente una mezcla de alivio y peso insoportable, la promesa no es lineal, está atravesada de dolor. En la penumbra de su aposento, toma el rollo de Jeremías y otros escritos que conserva. Busca referencias, paralelos, señales que puedan encajar en la secuencia. El narrador que lo acompaña en la memoria le recuerda los contextos. Ciro ha conquistado Babilonia, y en el horizonte político se abre una ventana que podría permitir el regreso de los exiliados. Pero la profecía que acaba de escuchar no se limita a ese evento, abarca siglos, como si Dios hubiera abierto un calendario donde la historia entera de su pueblo estuviera anotada. El decreto de Ciro llega poco después, en el año 538 antes de nuestra era, se permite a los judíos volver y reconstruir el templo. La noticia recorre los corredores de Babilonia como un relámpago. Hay júbilo, pero también miedo, volver significa abandonar el lugar que, aunque ajeno, se ha vuelto hogar para algunos. Daniel, ya anciano, sabe que no irá. Su lugar está aquí, intercediendo y sosteniendo la memoria del pacto. Sin embargo, la primera parte de la visión se cumple ante sus ojos. A medida que avanzan los años, escucha noticias de Jerusalén, la reconstrucción avanza entre interrupciones, amenazas y luchas internas. Los muros se levantan, pero, tal como predijo el mensajero, lo hacen en tiempos de angustia. La alegría inicial se mezcla con conflictos políticos, conspiraciones externas y divisiones dentro del mismo pueblo. Daniel anota todo lo que le llega, convencido de que cada suceso es un punto en la secuencia que se le reveló. En las noches, la visión vuelve. El mensajero le había hablado de un tiempo en que un ungido vendría y sería cortado, y de un príncipe que destruiría la ciudad y el santuario. Daniel intenta imaginar cómo algo tan trágico podría caber dentro de la voluntad divina. La imagen del templo destruido otra vez lo persigue como un espectro. La profecía no se limita a una restauración física, apunta a una historia que, incluso después del regreso, seguirá marcada por traiciones y derramamiento de sangre. El anciano se convierte en un testigo silencioso de los cambios de imperio, el dominio persa, las intrigas en la corte, la lenta erosión de las promesas humanas. Cada gobernante que sube al trono es evaluado a la luz de la profecía. Cada decreto, cada guerra, cada alianza se mide con el compás de las 70 semanas. Lo que para otros son hechos aislados,
Para Daniel son piezas de un engranaje que avanza sin detenerse. A veces, en soledad, escribe para sí mismo. No son crónicas oficiales ni discursos para multitudes, son notas cifradas que preservan lo que oyó aquella noche. Sabe que no todos entenderían el alcance de lo que se le confió. La voz del mensajero aún le recuerda que el final está marcado, la desolación que se extenderá hasta el fin, y la consumación determinada sobre el desolador. Palabras densas, cargadas de misterio, que pesan como plomo en el corazón. Los años pasan. Daniel se acerca al final de su vida con la serenidad de quien ha visto cumplirse parte de lo que se le dijo, pero también con la inquietud de lo que aún falta. En sus últimos días, contempla el cielo sobre Babilonia, recordando la luz que vio aquella noche y preguntándose si, más allá de la muerte, podrá presenciar el cierre del calendario que le fue mostrado. En su lecho, las imágenes se mezclan, el templo restaurado, un ungido cortado, ejércitos rodeando la ciudad, y finalmente una justicia que pone fin a todo. La narración se vuelve más baja, casi un susurro. Daniel entiende que no todo está destinado a cumplirse en su tiempo, algunas promesas son semillas plantadas para generaciones futuras. Su tarea ha sido registrar, orar y advertir. La cámara se aleja lentamente. En la mesa junto a su cama queda un pergamino enrollado y atado con un cordel, sin destinatario visible. Afuera, el sol se pone sobre Babilonia. El viento mueve apenas la cortina y, en ese instante, la voz del narrador deja la última frase, la visión no terminó con él. Todavía camina en la historia, esperando el día en que las 70 semanas se cierren y el tiempo, por fin, se cumpla. Radio Redimidos, damos por gracia, lo que por gracia hemos recibido.